Bueno, yo agradezco la concurrencia. Es un tema sumamente importante que se ha invisibilizado por diferentes razones. Una de ellas es el acceso a las cárceles, que antes podíamos entrar y conversar con los internos en el patio. Ahora está restringido a, si acaso, una conversación unipersonal en un despacho administrativo y con presencia de guías. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, que la tortura es el método de investigación que viene desde muy atrás y que continúa. En este sentido, pues, muchas veces tratan de justificarlo diciendo que, bueno, estamos frente a delincuentes, qué sé yo, pero son seres humanos igual, con derechos que no pueden ser violentados. Hay otros métodos de investigación científica que no necesariamente tienen que ser con el uso excesivo de la fuerza. En el años 88 la tortura se hizo más sofisticada para no dejar huellas. Edgar Vaca, instructor de tortura y jefe del SIC, que era un grupo clandestino y que hacía todo el trabajo sucio, pues es una pieza clave en esta sofisticación de la tortura. Este método se mantiene precisamente por la impunidad, y eso es lo que queremos recalcar hoy, que no se sanciona esta práctica de la tortura. Como decía, antes teníamos el fuero policial o militar, y ahí se aplicaba el espíritu de cuerpo. En casos como en el de Manuel Bolaños, que murió bajo tortura en la cárcel, en la base de Balao, en Esmeraldas, en el 85, los responsables fueron absueltos por tribunales militares. Y el informe de la Comisión Interamericana, porque este caso fue enviado a la Comisión Interamericana, califica esta sentencia como fraudulenta, por la que los absuelven a los responsables. Ahora, decimos que continúa, y una prueba de eso es todos los casos, las violaciones de tortura y de graves casos de esa humanidad que recogió la Comisión de la Verdad. El 44% de las violaciones de derechos humanos denunciados fueron de tortura, seguidos por la privación ilegal de la libertad, y también con 32%, y también la violencia sexual, que era insistentemente utilizada en el caso de mujeres para una denigración, para una eliminación de su identidad como personas. En esto resalta, ¿no es cierto?, que la relación entre la privación ilegal de la libertad y la tortura, que en la mayoría de los casos fue el uno iba de la mano del otro. Y, por ejemplo, en la desaparición forzada, a veces era temporal, y ese tiempo en que la víctima estaba desaparecida, no se conocía su situación, era utilizado para precisamente seguir torturándola, seguir vejándola, humillándola. En algunos casos de ejecución extrajudicial también se registran huellas de tortura, es decir, que algunos murieron, como en el caso de Manuel Bolaños, por efecto de la tortura, pero de todas maneras tenían tienen esa mentalidad de que tienen que ser castigados, y esta es una manera. En el video hemos visto, ¿no es cierto?, cómo casi que gratuitamente le siguen pegando, le siguen pisoteando, les aplican. ¿Con qué fin?
es la idea de castigo. Utilizan el abuso de poder para castigar, para dejar huellas, para denigrar a las personas. De los 118 casos entregados a la Fiscalía por la Comisión de la Verdad en el año 2010, casi todos se encuentran en indagación previa, de 118 casos. Solamente hay un caso, que es el caso Lema, que ha sido judicializado por tortura con una sentencia condenatoria de 6 años para los 3 policías que intervinieron en este caso. Entonces, queremos hacer un llamado a que haya preocupación ciudadana, preocupación de medios y presión para que no sigan quedando en la impunidad los casos de tortura. Gracias. A continuación. Hay un sistema de impunidad que es el que ha permitido que la tortura se siga manteniendo en el país. Nosotros seguimos, en el caso de la Comisión de la Verdad, el caso de los hermanos Jiménez, que fueron torturados hace 18 años en Sucumbíos y que hasta ahora no se hace justicia. Hasta ahora está en indagación previa. Una serie de triquiñuelas jurídicas han impedido que este proceso avance. Y este sistema de impunidad es el que permite que la tortura se reproduzca. En este gobierno también tenemos el caso de Ángelo Ayol, estudiante del Colegio Mejía, durante las manifestaciones de septiembre del 2014. 21 chicos, 21 estudiantes del Colegio Mejía denunciaron haber sido torturados, haber tenido malos tratos o tratos crueles. De esos 21 chicos que denunciaron en ese entonces, solo uno se ha mantenido, por la insistencia de sus padres, por la perseverancia de sus padres, se mantiene en el sistema judicial. Pero tiene que enfrentar una serie de demoras, una serie de argumentos, y ya van 2 años y no pasa de la indagación previa. Lo grave también es que en el país está instaurado un sistema, un mecanismo de prevención de la tortura. Y este mecanismo de prevención de la tortura la lleva a la Defensoría del Pueblo. Nosotros queremos preguntar a la Defensoría del Pueblo qué ha hecho con este instrumento, con esta obligación que tiene la Defensoría del Pueblo de monitorear en el país los casos de tortura. El informe que el Ecuador presenta a Naciones Unidas como parte del informe periódico universal que se va a dar en el próximo año, habla de que el Mecanismo Nacional de Tortura se ha preocupado de plagas en las cárceles, se ha preocupado de que se dé asistencia médica, se ha preocupado de que en algunos casos no se vuelvan a dar maltratos. Habla solo de maltratos. Lo que vimos en el video, eso no es un maltrato, eso es tortura. Así es que tenemos que decir las cosas claras. La Defensoría del Pueblo ha sido cómplice con su silencio en este gobierno. No ha cumplido con su responsabilidad de proteger los derechos humanos. No ha cumplido con su responsabilidad de monitorear estos excesos, de monitorear estas violaciones, y más bien con su silencio se ha hecho cómplice de un gobierno que ha mantenido la tortura como un sistema permanente. En el caso de Ángelo Ayol y en el caso de los hermanos Jiménez, son casos que tenemos toda la evidencia, todas las pruebas, pero que no avanzan en el sistema judicial. Eso quiere decir que el espíritu de cuerpo que se tiene en la policía, que ese espíritu de cuerpo vinculado con un sistema judicial timorato y más que nada con la secuencia del poder ejecutivo del gobierno, ha hecho que todo esto se quede en la impunidad y va para la impunidad. El caso de la cárcel de Turi, como después lo van a exponer los compañeros, va camino a la impunidad. Queremos expresar que en un Estado de derechos y de justicia, como se proclama el Ecuador, ninguna persona, bajo ningún pretexto, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón puede ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y aquellas personas o aquellas instituciones que perpetren estos actos de tortura, aquellos funcionarios, aquellos agentes de autoridad que, abusando de dicha autoridad, cometan estos actos, tienen que ser perseguidos judicialmente, tienen que ser sancionados y tienen que ser señalados por la sociedad ecuatoriana. Desde el año 2004 hemos venido dando seguimiento como Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
a la sentencia del caso Tibi contra Ecuador, que se trata de una persona de nacionalidad francesa que fue detenida en 1995, sometida a torturas, sometida a prisión sin ninguna orden legítima de autoridad competente por muchos años, y a la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció sus derechos y condenó al Estado ecuatoriano por estos actos. Sin embargo, han transcurrido 14 años de la sentencia y los perpetradores, aquellas personas que cometieron los hechos por los cuales el Estado ecuatoriano fue condenado, no han recibido la sanción penal respectiva. Entonces queremos hacer un llamado para que el Estado ecuatoriano cumpla en este y en todos los otros casos en los cuales ha sido señalada su responsabilidad por los organismos internacionales de derechos humanos, con todas y cada una de las medidas de reparación que estos organismos le han dictado. Queremos también anunciar que vamos a continuar ejerciendo nuestro derecho de presentarnos ante los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, el sistema interamericano, el sistema universal, para presentar información respecto a hechos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes que se sigan dando en el territorio ecuatoriano. Entonces, de esa manera estamos preparando y vamos a comparecer ante el Comité de la Tortura para dar información que contraste los informes oficiales del Estado ecuatoriano, y también lo vamos a hacer en relación al examen periódico universal que el Sistema de Naciones Unidas someterá al Estado ecuatoriano el próximo año. Muy buenos días con todos y con todas. Los casos que hemos presentado el día de hoy nos muestran cómo desde el caso de los hermanos Jiménez, ocurrido en 1998, hasta el caso de la cárcel del Turi del presente año, nosotros tenemos un patrón común, y es que no existe justicia, verdad y reparación. En ninguno de estos casos, que están en distintas fases procesales, incluyendo el caso Tibi, que ya tiene incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos que se encuentran en el informe de la Comisión de la Verdad o que se encuentran actualmente en investigación en Fiscalía, ninguno de ellos ha tenido la respuesta adecuada por parte del Estado. Este es un problema que arrastra el Estado ecuatoriano desde hace varios gobiernos y que lamentablemente podemos decir que hoy, 2016, no ha cambiado. Y la muestra más clara de ello es lo que pasó en la cárcel del Turi en Cuenca el 31 de mayo del presente año. Ese día, aproximadamente 80 efectivos de la policía ingresaron a la cárcel del Turi, supuestamente a realizar una requisa de rutina, y como ustedes pudieron ver de las imágenes que circulan ya públicamente en varios medios informáticos, los policías cometieron varios actos que son constitutivos de tortura. ¿Por qué decimos tortura y no tratos crueles, inhumanos y degradantes? Porque para el Ecuador, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo importante es la intención con la cual se realizan los actos o los vejámenes a las personas privadas de la libertad. Un abogado que además no era parte procesal en el proceso de habeas corpus que se lleva adelante en Cuenca por este caso, se presentó ante el juez y manifestó que en momentos previos a los actos de tortura habrían existido algunos desmanes en contra de la Policía Nacional. Lo único que prueba eso es que todos los actos cometidos por la Policía Nacional fueron una represalia en contra de los detenidos una vez que ellos se encontraban totalmente bajo el control de la Policía Nacional, sin ejercer ningún tipo de resistencia. El mismo abogado dijo que, según él, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría manifestado que colgarle a una persona los testículos es tortura y que pasarle un poco de corriente por la espalda no lo era, lo cual obviamente es una falacia, pero nos habla además de la concepción de qué significa tortura para la propia fuerza policial y cómo este tipo de tratos son disminuidos de su importancia por parte de la Policía Nacional. Eso es gravísimo. Tenemos las imágenes, tenemos los nombres de los policías que fueron entregados por el Ministerio del Interior, solo de 44, por cierto, faltan ahí nombres, fueron entregados al juez que conoce el habeas corpus. Y es una vergüenza que 3 meses más tarde estos policías sigan siendo parte de las fuerzas de la Policía Nacional y que aún no exista una investigación seria y que no se hayan establecido, al menos que se den señales de que avanza la investigación en este caso. El día jueves a las 4 de la tarde se va a reanudar la audiencia de habeas corpus, en donde se busca determinar que existe responsabilidad por parte del Estado
de la violación de los derechos humanos de las personas detenidas en la cárcel del Turi. Esperamos que los medios de comunicación nos acompañen en dicha diligencia judicial y que realmente se dé la difusión que merece un hecho tan deleznable como el ocurrido en la cárcel del Turi. Uno de los objetivos de esta rueda de prensa, como ya lo dijo el doctor Melo, era hacerles saber que las organizaciones aquí presentes presentaremos un informe sombra al Comité contra la Tortura, precisamente recogiendo todos estos casos que nuestras organizaciones en el transcurso de varios años hemos recogido respecto a las prácticas de tortura realizadas por el Estado ecuatoriano que no han tenido la respuesta de acuerdo a los estándares internacionales. Precisamente ese argumento fue traído por el abogado de los policías. El uso progresivo de la fuerza implica que la policía legítimamente puede usar la fuerza, pero tiene que ser una fuerza proporcional a la resistencia de la persona a la cual están sometiendo. Como ustedes pudieron ver en las imágenes, estas personas estaban ya totalmente bajo el control de la policía, estaban boca abajo, no ofrecían ningún tipo de resistencia. Por tanto, las patadas, la electrocución, que les caminen por la espalda, que les pateen, que les insulten, una vez que ya estaban totalmente sometidos, no es desde ningún punto de vista un trato proporcional a la resistencia que efectuaban los detenidos. Es tortura porque, como el propio abogado de la policía manifestó, esta fue una respuesta de la policía a supuestas agresiones que habrían recibido los policías por parte de los detenidos, cosa que, por cierto, de las imágenes no aparece. Lo que se ve es el ingreso de la policía y cómo los presos, asustados seguramente porque ya sabían lo que iba a ocurrir, corren a meterse en sus celdas, pero en ninguna parte de los videos se ve que ellos tengan ninguna acción en contra de la policía. Ahora, si me permiten, la hermana Elsie Monge y el doctor Melo, ¿ustedes ven que hay tal vez un sistema? O sea, podría terminar sospechándose que hay un sistema para mantener el control en las cárceles. En varias cárceles del país hay denuncias de que hay tratos degradantes, de que se mantiene aislamiento total, que no se permite ver a los abogados, que no se permite ver a los familiares. Pero además, en los últimos días han aparecido dos cosas que quisiera conocer ustedes cuál es su criterio. La primera, que en una cárcel de Quito se utilicen símbolos nazis para marcar a las personas de entrada y salida. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Y no creen que es un proceso de adoctrinamiento de las fuerzas de represión al interior de las cárceles? Y la segunda, ¿cómo ven ustedes el aparecimiento de estos videos en los cuales Fuerza Pública del Ecuador y el movimiento político de gobierno entrenan a sus militantes para confrontar manifestaciones? ¿Todo esto no es parte de un clima de violencia que podría desbordar de violencia política? Gracias. Sí, desde luego que sí, porque esto de los símbolos muchas veces tiene mucho más fuerza que las propias palabras, ¿no es cierto? Y la suástica es un símbolo de la más grande aberración de la historia, que es la persecución nazi a los judíos, ¿no es cierto? Y que ahí la eliminación de millones de personas, todo eso está detrás de ese símbolo, y utilizarlo dentro de las cárceles es como ponerse en ese plan de persecución ciega, se puede decir, hay la idea de que los que protestan, los que critican, los que tienen otra manera de pensar son el enemigo interno. Eso viene desde la ley de seguridad nacional, y eso concuerda con este símbolo de opresión, de abuso de poder. Entonces me parece sumamente peligroso que se utilice esto al interior de las cárceles. Lo mismo el entrenamiento para militantes de un movimiento para enfrentar a las manifestaciones. Y la respuesta es un poco hasta risible, ¿no? De un picnic. Ya se decía que la gente muchas veces del sector rural, ¿qué es eso de picnic? No, ni siquiera
pueden comprender la situación, pero ponerlo como que era parte del entretenimiento, me parece que es una burla y peligroso porque, como bien señala, da cuenta de una propuesta, una línea de utilización de la fuerza en todo, que es la fuerza bruta, no concuerda con el ser humano, que lo que debe para cualquier conflicto debe utilizar la razón, debe utilizar el diálogo y no recurrir a estos métodos agresivos. Ninguna persona en el Ecuador debe ser torturada. Ninguna persona puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, aun cuando fuera un delincuente, aun cuando fuera un subversivo, aun cuando fuera un indígena, aun cuando fuera un adolescente o aun cuando fuera un niño. Por ninguna circunstancia. El Estado ecuatoriano tiene que mostrarse extremadamente rígido para controlar la violencia de sus propias instituciones. Es necesario instaurar una política de cero tolerancia a la tortura. De ninguna manera las autoridades que están sobre la Policía Nacional pueden tolerar que un número importante de efectivos de la Policía Nacional que están encargados de la seguridad y el orden en nuestro país irrumpan en una cárcel, saquen, desnuden a las personas, golpeen a las personas, les humillen, les sometan a tratos indiscutiblemente caracterizables como tortura sin ninguna razón o motivo alguno. Todo ello tiene que ser investigado, todo ello tiene que ser perseguido, y los que diseñaron el operativo y aquellas personas que lo ejecutaron tienen que responder frente a la justicia. Ese es un acto de sanidad, es saludable para la sociedad ecuatoriana. No es un acto de ninguna manera de activismo o de exagerada protección a los derechos de la gente, todo lo contrario. Eso es lo básico en una sociedad democrática. Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué sucedieron esos hechos? Y más claro, qué medidas tomar para que nunca más se repitan en ninguna circunstancia. La Defensoría Pública está cumpliendo con su deber. Para eso fue creada, para eso existe en el sistema jurídico ecuatoriano. Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, está cumpliendo con su deber. Hemos acudido como amicus curiae, es decir, presentando una posición jurídica al respecto. Además, con otras organizaciones de la sociedad civil, participamos en eventos de capacitación la semana pasada con personal de la policía. Estamos cumpliendo nuestra tarea. Ahora falta que los jueces cumplan también con su tarea, señalando las responsabilidades y reparando los derechos de las víctimas. ¿Sería doblemente el responsable el Estado si no se judicializa, es decir, terminar en una negación de justicia a las víctimas? Eso podría terminar siendo ya una demanda, no solamente un informe, sino una demanda contra el Estado en algún momento. El Estado tiene que respetar los derechos, tiene que garantizar los derechos, es decir, tiene que generar las políticas públicas que permitan el pleno ejercicio de los derechos, y también tiene que dar tutela judicial efectiva a las víctimas. En este caso hay víctimas. Esas personas que aparecen en el video son víctimas de una violencia ilegítima que se ha ejercido sobre ellos, y esas personas tienen que ser reparadas. Esos casos, porque hubo también sanciones por parte del Ministerio de Educación, los cambios de colegio, el decirles que van a seguir siendo sancionados, que se les abren expedientes, o sea, continúan dentro de investigaciones. Tal vez eso evita que las víctimas pongan procesos judiciales. Mire, yo no quiero lanzar irresponsablemente una cifra de personas torturadas en el Ecuador. Estamos procesando la información, estamos cruzando la información. Lo que debo decir es que no es un problema cuantitativo, es cualitativo. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, puede ser torturada o sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. No es cuestión de que sean cientos, sean miles o sea una sola persona. Si la dignidad humana de una persona ha sido violentada de esa manera, el Estado tiene que responder. En el sentido de que los casos de los que hemos hablado han sido casos, digamos, entre comillas, con cierta suerte, en el sentido de que algún tipo de organización como la CEDU, el INREDO, el Centro de Derechos Humanos, ha podido patrocinar sus casos. En estos casos, como el caso Tibi, incluso tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del Turi tenemos videos públicos en donde se muestra quiénes estuvieron y qué hicieron. Aún así, no tenemos respuesta por parte del Estado. Y eso nos habla a las claras de todos los casos que seguramente caen
nunca llegan a conocimiento de las organizaciones de derechos humanos, precisamente porque la gente, ante esta falta de reacción por parte del Estado, simplemente decide no denunciar. Y sobre todo, además, no solamente por la pérdida de tiempo que puede significar seguir un proceso judicial de tantos años sin tener resultado, sino además por el miedo a las represalias que pueden sufrir de sus perpetradores, que obviamente siguen en el poder.